Hola, bienvenidos a un nuevo curso. En esta ocasión vamos a hablar sobre los incrementos, decrementos y acumuladores. En el principal lugar tenemos al incremento, que se utiliza, como su nombre lo indica, para guardar el número de incrementos o también el número de iteraciones que ocurren en un ciclo, en un código, como le quieran decir. Aquí tengo la definición. El incremento se usa para aumentar el valor de una variable, generalmente en una unidad. Como puedes ver, existen varias formas de hacerlo o de escribirlo, pero aquí te muestro dos que son las más utilizadas. Caso contrario, el decremento se usa para disminuir el valor de una variable, generalmente en una unidad, y lo podemos escribir así. El acumulador, también llamado sumatoria, es una variable que se usa para sumar varios valores. Entonces tenemos tres elementos. El incremento, que se puede utilizar tanto para incrementar una variable como para saber el número de iteraciones que ocurren en un ciclo, etc. El decremento, que sirve para reducir el valor de esa variable y puede ser como una especie de contador inverso. Y también tenemos los acumuladores, que los utilizamos como una especie de alcancía, es decir, que podemos ir guardando ahí todos los valores que queramos, cuantas veces queramos. Ahora te voy a mostrar con un ejemplo en Java. Bueno, en esta ocasión tengo el siguiente ejercicio. Me pide recibir 5 números, es decir, cualquier 5 números que quiera escribir un usuario. Decir cuántos números son mayores a 0, cuántos menores a 0 y cuántos son 0. Además, sumar todos los números que escriba el usuario. Como se dan cuenta, tengo que crear un incremento para mayores a 0. Lo puedo crear enseguida. Los números mayores a 0 son números positivos, por eso es que le coloco así. Listo, ese es el primer incremento. El segundo, ¿cuántos números menores a 0? Los números menores a 0 son negativos. Y por último, ¿cuántos números son 0? Entonces aquí tengo tres variables que van a funcionar como incrementos: positivos, negativos y 0. Además, quiero crear una variable que me sirva para guardar o sumar todos los valores que vaya colocando. Esa variable se va a llamar acum por acumulador. Ahora tengo que inicializar scanner. System.in. Ahí está. Ahora sí, digite número 1. Recuerden que simplemente nos está pidiendo números iniciales. Por ello, simplemente vamos a colocar 5 iteraciones de sound. ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a colocar aquí y dato es igual a scr.nextInteger. Listo. Aquí estoy escribiendo que me digite número 1 y el segundo paso es evaluar o guardar primero ese número. Ahora sí viene lo que es la evaluación, por decirlo así. Si dato es mayor a 0, ¿qué va a hacer? Si dato es mayor a 0, lo que tiene que hacer es guardar ese número o incrementar valga la redundancia, el incremento en una unidad
una variable. Lo puedo hacer así o puedo hacerlo así, como ustedes quieran. Ahora, voy a colocar un else if porque resulta de que si dato no es mayor a 0, sino menor a 0, tendría que hacer otra cosa. ¿Qué sería eso? Incrementar el contador para números negativos. ¿Esto qué significa? Que si el dato que yo acabo de colocar, el valor, como quieran decirle, es un número mayor a 0, como aquí está, se incrementa esta variable. Y aquí le estoy indicando que se incrementa en una posición. Caso contrario, que no sea positivo, sino un número menor a 0, es decir, negativo, se incrementa la variable negativo. Y ya como última opción, porque si no se cumplen esta o esta, se debe cumplir sí o sí esta. Si dato es igual a 0, bueno, aquí lo que puedo hacer es colocar de una vez esto. ¿Qué significa? Que si no se cumplen las dos anteriores, se tiene que cumplir obligatoriamente esta. Y esta es 0 más. Y listo. ¿Esto qué significa? Que si no se cumple la primera, se va a cumplir la segunda. Si no se cumple la segunda, obligatoriamente, sí o sí, se tiene que cumplir esta. Es decir, que me va a arrojar un resultado de todo esto. Ahora, puedo colocar para ir probando números mayores a 0. Positivo. Números menores a 0. Negativo. Y como último, números iguales a 0. Aquí está. Y ahora como último, vamos a probar el código como está. Ok, aquí ya está funcionando. Vamos a colocar el número 5. Y listo, aquí está el resultado. Números mayores a 0, 1. Y vemos que se cumple el ejercicio. Ok, ya aquí terminé la primera parte, la prueba por decirlo así, pero recuerden de que me pide 5 números. Entonces lo que yo puedo hacer en este ejercicio es aquí copiar número 2, número 3, número 4 y finalmente el número 5 o la quinta iteración, como quieran decirlo. Obviamente hay formas más sencillas de hacer esto, pero esto simplemente es trabajar con las herramientas que hemos dado hasta ahora. Ahora puedo probar una vez más
el archivo. Bueno, vamos a empezar escribiendo el primer número. Vamos a colocar 7, el segundo, 8, 23, menos 24 y 0. Entonces miren que aquí tenemos el resultado correctamente. 3 números mayores a 0, un número menor a 0 y un número igual a 0. Entonces, por ahora todo está bien, nada más nos falta un pequeño detalle. Dice cuántos números mayores a 0, menores a 0 y cuántos son 0. Pero además debo hacer una suma de todos los valores que se colocan. Eso lo puedo hacer aquí. Por ejemplo, haciendo esto. Acumulador más dato. ¿Qué significa? Que él empieza a guardar en acumulador todos los valores. Como el valor inicial es 0, entonces empieza grabando el primer dato o el primer número que escribe la persona. Recuerden siempre inicializar todos estos, puesto que es probable que si no los inicializan les dan error. Ahora solamente tengo que copiar esto después de recibir cada dato. Y obviamente imprimir el valor total. La suma total de los valores es... y listo. Ahora procedo a probar una vez más el ejercicio. Listo. El primer número vamos a colocar 45, 45, 0, menos 23, menos 11. Y aquí me da todo el resultado. Hay dos números mayores a 0, dos números menores a 0, un número igual a 0, y al sumar todos esos valores me da 56. Bueno, espero que te haya gustado. Cualquier duda, recuerda que me puedes escribir. No te preocupes que esto lo vamos a hacer de una forma aún más sencilla cuando empecemos a utilizar ciclos como el for. Pero cualquier duda adicional, mientras tanto, escríbeme y con mucho gusto te responderé y que tengas un feliz día.